Gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos. Y agradezco a Ricardo y toda la organización del Congreso haberme dado la oportunidad de poder presentar muy rápido un poco la historia del Silo Bolsa, cómo nació, cómo se desarrolló y los principales adelantos que vamos a ver en una evolución tecnológica del almacenamiento de granos en bolsas plásticas. La charla mía va a ser bien rápida, bien fuerte para tratar de no dejar nada, pero se van a destacar los puntos más importantes con una breve introducción, una evolución en la investigación, otra evolución en el equipamiento, la evolución tecnológica y después una conclusión de todo lo que tenemos hoy en día con respecto al Silo Bolsa. Esta tecnología primeramente fue traída a la Argentina para una empresa en el año 94 que se llamaba Greenbag Argentina, con su titular Carlos Márquez. Empezamos a hacer la primera experiencia y cuando buscamos los antecedentes realmente no había nada escrito, ningún antecedente sobre este sistema, no se encontró ninguna referencia técnica ni científica al respecto. Entonces decidimos empezar con el INTA, a las primeras experiencias en el año 94-95, hicimos pequeñas experiencias en silos pequeños, en laboratorio, y al mismo tiempo ya empezamos a utilizar silos de nivel comercial, en trigo, en girasol, y en soja y en maní. Allí donde empezamos a descubrir un poco el potencial de esta tecnología y poco a poco se fueron realizando otros emprendimientos. Y después, durante 4 o 5 años tuvimos experiencia, poca difusión, y el año 2000 hubo un gran desarrollo tecnológico argentino. Argentina es uno de los pocos países que en 10 años prácticamente duplicó la producción de granos, pasamos de 43 a casi 80 millones de toneladas, entonces hubo una gran demanda de almacenamiento y ahí donde empezó a crecer vertiginosamente la difusión y la demanda de tecnología en Silo Bolsa. Ante este panorama, nosotros necesitamos fortalecer nuestro programa de investigación e hicimos un convenio de vinculación tecnológica entre el INTA y empresas fabricantes de bolsas. Después se concretaron otros convenios de investigación, principalmente con gente que estaba trabajando en control de calidad y otras empresas privadas, y también se dieron las universidades, especialmente la Universidad Nacional de Rosario. Entonces, a través del tiempo se produce una evolución muy significativa para adaptar y mejorar de toda esta tecnología de almacenamiento de grano a las necesidades de los productores agropecuarios, acopios, cooperativas e industrias. Es decir, lo que hicimos nosotros fue una verdadera innovación. Había un invento, pero no estaba desarrollado. Innovación significa invento, que la gente lo utilice y lo difunda y todo eso. Ese fue el gran logro argentino. Bueno, la evolución de la bolsas prácticas, como dijimos al principio, fue bastante lerdo, hasta el 2000-2001, hasta llegar a la actualidad alrededor de 40 a 45 millones de toneladas. ¿Por qué decimos 40 a 45? Porque siempre puede haber entre 40 y 45 un carry-over del año anterior en bolsas plásticas. En la evolución de investigación se estudió mucho la atmósfera interior del silo bolsa, la media sombra, que después la vamos a ver cómo atenúa todo el efecto exterior, estudios sobre la determinación de oxígeno y CO2 en la atmósfera interior del silo bolsa. Después se hizo un gran estudio, un desarrollo de los controles de calidad, y al final vamos a ver un poco la evolución tecnológica del manejo del silo bolsa. En la investigación, generalmente ha sido principalmente liderada por el INTA. Se hicieron varios estudios. En el año 94-95 se empezó con trigo, maní y girasol. Después, ya al mismo tiempo empezaba a balcarce, y en el año 2000 y el 2006 hicieron muy buenas publicaciones sobre trigo, girasol, soja y sobre todo cebada cervecera, que cebada cervecera es un producto muy delicado en el cual la industria cervecera requiere una gran calidad, y bueno, y fueron todos exitosos demostrando que el silo bolsa anda bien. Después se trabajó con maíz y sorgo en pergamino, pero maíz y sorgo ya embolsado húmedo para alimentación de pollos, en el cual también tuvo muy buenos resultados, y después poco a poco nosotros seguimos trabajando sobre la media sombra, en maíz y soja, sobre todo soja para semillas. Después se trabajó mucho, nosotros dividimos la experiencia en climas cálidos al norte, un clima más o menos moderado en Manfredi y un clima mucho más templado y más frío en Balcarce. Queríamos ver cómo era la evolución del silo bolsa almacenado en diferentes ambientes, digamos, con características bien diferentes en cuanto a temperatura. Después se trabajó mucho en arroz y en algodón,
en poroto, se trabajó bastante en todo lo que es la medición y evolución de CO2 en el interior de la bolsa, se desarrolló todo un sistema de control de la calidad en base a CO2, se volvió a todo lo que es el tema de control de calidad, y finalmente se está trabajando actualmente en mucho lo que es el tema de simulación para ver cómo es la reacción del silo bolsa, no solo el silo bolsa, sino también está trabajando Ricardo en todo lo que es el almacenamiento tradicional en silos, en lo cual con estos modelos se puede predecir bastante qué puede ocurrir. Este trabajo que hicieron en Balcarce principalmente está demostrando que el silo bolsa es la temperatura que desarrolla depende pura y exclusivamente de la temperatura exterior, por más que el grano esté húmedo adentro en un sistema de atmósfera controlada, no calienta, sino que si hace calor afuera, el grano va tomando temperatura, y aquí vemos cómo estas curvas, digamos, azul y verde, una es de la temperatura ambiente y otra de la temperatura de la superficie de la bolsa. Fíjense ustedes cómo copia perfectamente la temperatura ambiente, mientras que el medio y el fondo de la bolsa, si bien sigue la misma tendencia, los cambios no son tan bruscos, es decir, el grano en general es mal conductor de la temperatura. Después, en cuanto a la parte aparte de medición de temperatura, se desarrolló el primer aparato, que es una lanza, en el cual, aparte de la medición de la temperatura, podía medir la humedad interior del silo bolsa, y con eso ya adelantamos bastante para ver cómo era la dinámica de la humedad dentro de la bolsa. Y ahí descubrimos realmente que había muy parecido a lo que pasa en un sistema tradicional, que prácticamente cuando levantaba la temperatura como ya vimos en el interior de la bolsa, y la humedad pegada, digamos, adentro de la bolsa se levantaba, mientras que cuando bajaba la temperatura se condensaba y hacía levantar la humedad del grano. Exactamente lo que pasa dentro de los silos tradicionales. Este sistema de media sombra fue muy eficiente en atemperar la temperatura exterior, y bueno, es un sistema que se puede utilizar para productos de alta calidad como semillas o maíz pisingallo o algo así, en climas extremadamente cálidos. Pero eso es un poquito engorroso, es decir, no es una cosa de difusión, pero muy interesante, porque ahí nos llevó a conocer mejor qué pasaba dentro de la bolsa. Fíjense en ustedes que sin sombra, prácticamente en un maíz de 17% humedad, llega la temperatura a elevarse, y cuando hace, digamos, frío se condensa, y esto pasado los 90% humedad ya hay condensación en la parte superior de la bolsa, mientras con la media sombra realmente, si bien copiaba un poco la temperatura exterior, nunca llevaba a la conservación de la bolsa. Y en el caso de semillas, que vemos con soja con 15% de humedad, esto lo hicimos trabajo en un semillero, fíjense ustedes que prácticamente con sombra mantenía casi arriba del 80% el poder germinativo, mientras que sin sombra, fíjese la parte superficial cómo bajaba el poder germinativo. Es decir, una tecnología de limitado uso, pero muy útil en ciertos casos especiales. Después, en la evolución del CO2, voy a ser muy breve en esto, porque después todo esto que estoy presentando se va a ir, digamos, presentando en otras exposiciones con mucha más, digamos, detalle. Aquí, con el CO2, vimos que había una relación directa con la humedad del grano. Fíjese, en este caso maíz, 17% de humedad, la evolución del CO2, 19 y 23%. Es decir, a mayor humedad, mayor, digamos, concentración de CO2. También influye el daño mecánico de los granos, la limpieza de los granos, el deterioro del campo de los granos. Es decir, todo esto incentiva la actividad biológica de los microorganismos, y son los factores de riesgo que constituyen y que se pueden leer a través de la concentración de CO2, que después van a ver ustedes cómo se han desarrollado los sistemas de control de calidad en base a esto. En cuanto a los modelos de simulación, que estuvo Bartosik trabajando con la gente Gastón y Avalones de la Universidad Nacional de Rosario, ellos pudieron simular, digamos, que un factor muy importante, que no sabíamos qué pasaba en la base del silo, y realmente la base del silo, la temperatura de la base del silo copia exactamente la temperatura de la base del suelo, que es lo mismo que pasa en el exterior. Es decir, todos estudios que han llevado a conocer mejor la dinámica de
de lo que es la temperatura, que depende pura y exclusivamente de la temperatura exterior. Conclusiones de todos los trabajos de investigación: el almacenamiento en bolsas plásticas realmente, cuando los granos están secos, no presenta ningún problema, es un sistema realmente ideal para grano seco. La temperatura del grano seco y húmedo sigue la evolución de la temperatura ambiente siempre y cuando la bolsa esté entera, que no entre oxígeno. La concentración de CO2 fue muy superior en los granos húmedos. Se observó un control de insectos según la concentración de CO2. Cuando el CO2, por ejemplo el trigo, que no eleva tanto cuando está seco el CO2, hemos visto que interiormente hay algunos problemas de insectos, sobre todo cuando estos trigos pasan a una planta de acopio y después se embolsa, o sea, contamina interiormente. Entonces, cuando uno habla de control, no habla que lo elimina, sino que hay uno. Y altas concentraciones de CO2, arriba del 15-20%, puede llegar a controlar hasta los huevos de algunos insectos. Después, la presencia de micotoxina. Nosotros hemos hecho muchos ensayos rompiendo bolsas a propósito para ver qué pasaba, y realmente se desarrollaba únicamente en los lugares donde se rompía y entraba oxígeno. Este es un tema muy importante porque mucha gente hace el control de micotoxina una vez que saca del silo bolsa, pero muchas veces, y sobre todo en maíz, la micotoxina viene ya de campo. Así que aquellas personas que utilizan el silo bolsa para almacenar grano, para alimentación de cerdo o pollo, tienen que indefectiblemente hacer el control de micotoxina antes que entre al almacenamiento, ya sea bolsa o cualquier otro sistema. Y esto lo pongo en rojo porque es un poco lo que pasa con grano húmedo. Una gran amplitud térmica produce condición de humedad en la parte superior del silo bolsa en granos húmedos. Lo mismo que pasa en los silos tradicionales. La sombra artificial fue eficiente para amenizar la amplitud térmica diaria y disminuir el riesgo de deterioro de los granos. Los resultados obtenidos en arroz, semilla de algodón, cebada cervecera y poroto fueron realmente determinantes para ver que esta tecnología también puede usarse para estos granos. El sistema de medición de CO2 resultó muy práctico, eficiente y sencillo para el control de la calidad de las bolsas plásticas, y se desarrollaron muchos aparatos de medición de CO2. Esto es, digamos, todo desarrollo argentino, y hoy en día estos aparatos se están usando en el país y se están exportando. En cuanto al equipamiento, lo voy a hacer muy rápido porque lo van a poder ver ustedes el jueves en el mismo campo. Vamos a ver qué pasó con las bolsas plásticas, con las máquinas embolsadoras, con las extractoras y con las tolvas autodescargables. Las bolsas plásticas, la base de la constitución es polietileno de baja densidad, es una materia prima argentina, en el cual está, digamos, compuesta con una serie de aditivos. En el caso en la parte exterior, dióxido de titanio, que es digamos, un producto y otros conservantes que protege contra los rayos ultravioletas y hacen que esta bolsa fue bastante resistente a la inclemencia del tiempo, menos granizo. Se produce por un proceso extrusado. Hoy en día la mayoría son de 3 capas, pero actualmente ya están en el mercado de pentacapas. La característica de este plástico que tiene la capacidad de resistir a la fuerza mecánica que se somete a la fuerza de los granos. Es, digamos, un plástico muy, muy resistente con mucho desarrollo tecnológico. Actualmente en el país hay aproximadamente 5 y se adhiere a la 6ª fábrica de bolsas plásticas. La capacidad, bueno, hay toda esta variabilidad, pero lo que está en el rojo son las más difundidas, y en Argentina prácticamente la de 9 pies es la más difundida. En Estados Unidos está el 10 pies, y hay algunos acopios aquí, sobre todo en Puerto, que están usando la de 12 pies hasta 100 metros de largo, algunas de ellas. Es decir, hay una gran variabilidad, y la calidad de la bolsa argentina realmente ha demostrado a través del mundo que es muy, muy superior. En cuanto al embolsado, esta fue la primera embolsadora que empezamos a trabajar. Vean ustedes que no tiene tolva, era un sinfín muy largo y tenía una cinta de alimentación. Esta fue la primera, aquí está Carlos Márquez, con el cual empezamos a hacer los primeros ensayos a nivel comercial en el 94-95. Después aparecieron ya la construcción nacional. Esta fue una de las primeras máquinas nacionales de Martínez Tanek. Fíjense ustedes, ya los frenos no eran gran cantidad, teníamos que frenarla con un palo ahí para que no se corriera, porque la presión que hace el grano es muy grande, y así se fue evolucionando hoy en día, en varias bolsas, en varias máquinas. Algunas ya le pusieron un pie para cuando se cambiara o se pinchara el tractor, la goma se pudiera cambiar rápidamente.
se trabajó bastante también con el tema de las tolvas de recepción. Esto sí fue un invento argentino para hacerla mucho más práctica y la maniobrabilidad mucho más fácil de la tolva autodescargable. Las primeras eran muy chiquitas y realmente le costaba mucho al tractorista encajarla dentro de esto. Con estas tolvas, aparte se cierra y si llega a llover, perfectamente protegida. Es decir, hubo una evolución bastante grande. Después, en cuanto al frenado, al principio se usó la cinta, después una zapata, hasta que hoy en día se utilizan frenos a disco con sistema hidráulico centralizado, lo cual ha mejorado mucho en cuanto a la facilidad de frenar y poder hacer una bolsa muy buena. Después apareció en el mercado otra, digamos, innovación, que es la embolsadora de energía cero. Prácticamente esta embolsadora se puede manejar por sí sola, no hace falta tractor, y tiene directamente, es como un embudo en el cual se embolsa los granos y tiene la virtud de que no produce daño, se puede usar para arroz, para poroto, para maní, y me estaban diciendo que también alguno lo está usando en otros países para almacenar almendra. Es decir, es un sistema muy amigable con respecto al grano. Después algunos otros, también sin el cilindro, digamos, tiene un sistema de distribución, de flujo controlado, que ayuda a mejor distribución dentro del grano. Esas son de 9 pies, después aparecieron las de 10 pies, después las de 12 pies, es decir, todo una evolución bastante grande, y ustedes ven que el cilindro hoy en día es mucho más corto y de gran diámetro, cosa que prácticamente no produce ningún daño a los granos. Después, en Italia, la firma Boschi Servicio hizo también una embolsadora autopropulsada en el cual se puede usar en los, digamos, en los acopios sin necesidad de tractor y completamente accionada por un sistema hidráulico centralizado. Es decir, que hubo una evolución bastante grande. En general, se aumentó la capacidad de trabajo de 250 a 400 toneladas hora, con la misma, digamos, potencia requerida de 60 caballos, un tractor chico, grandes sin fines, que eso ayudó mucho a la reducción del daño, prácticamente no hay, comando, digamos, hidráulico centralizado para todas las operaciones, y frenos a disco con comando dual centralizado. En cuanto a la evolución tecnológica del sistema en general en el cuidado y en el control de la calidad, el proceso para embolsar básicamente se basó en esta guía de almacenamiento de grano que realmente fue extraordinaria, desde el punto de vista que mide los riesgos por la humedad del grano y mide los riesgos por el tiempo de almacenamiento. Esto nos indicaba, nos daba la idea general, el marco en el cual se podía embolsar, pero aquí hay algo muy importante, que el riesgo se incrementa al aumentar la temperatura ambiente, el daño y la impureza de los granos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, que hoy en día el almacenamiento, 50% del sistema de almacenamiento y 50% es la calidad del grano. Entonces, cuanto mejor es la calidad del grano, más simples son los sistemas de almacenamiento. Y en bolsa plástica es determinante. No es lo mismo almacenar un maíz amarillo dentado que un maíz colorado duro. Realmente la resistencia del colorado duro hace que sea mucho más fácil su almacenamiento y su perduración en el tiempo. En las bolsas plásticas, las consideraciones básicas para su implementación, vimos que el terreno bien preparado es fundamental, un terreno firme, limpio, bien nivelado, es fundamental para una bolsa pareja. El llenado de la bolsa tiene que ser bien parejo, no dejar ninguna depresión en el lomo. Tiene que tener el vaciado de ser cuidadoso, no dejar desparramado ningún grano, porque eso es lo que llama a los roedores y a las plagas, y exigente en el control, pero básicamente la calidad del grano inicial es determinante, lo que hago recién. Muchas veces en el pecado que cometemos cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de silo, de noria, de bolsa y de oso, y nos olvidamos del grano. Y el grano es el principal actor. Entonces, la base de un buen control de calidad está en conocer exactamente la calidad del grano que nosotros almacenamos. Y en base a eso vamos a establecer la estrategia del control de la calidad. Esto ténganlo en cuenta porque es fundamental. Si no sabemos lo que almacenamos, no podemos hacer un control de calidad eficiente. En general, la bolsa al principio la empezábamos a armar, este es Carlos Márquez, se armaba con un nudo que se ponía bajo la bolsa y el mismo grano la apretaba. Después evolucionamos hacia unas tiras de madera que la clavábamos unas con otras, la enrollábamos y empezábamos la bolsa,
hasta que aparecieron también los unchos que eran muy trabajoso ponerlo, pero tuvieron su difusión y llegamos finalmente a lo que es el sellador termosellado, que fue un adelanto bastante grande, un invento también argentino, y esta tiene la virtud que prácticamente mide el tiempo y la cocción justa del plástico para que se pegue eficientemente y pueda realmente utilizarse el 100% de la bolsa sin ningún desperdicio y queda un sellamiento bien seguro y sin ningún problema. Y otra de las cosas que vimos, como es muy susceptible a las temperaturas ambiente, armar la bolsa dentro de lo posible, estructura del terreno norte-sur, cosa que a la mañana del sol a un lado y a la tarde en otro. Son unos tips que vamos a ver en detalle en el campo el día jueves. En cuanto a la extracción, también sufrió una evolución. Las extractoras realmente son de invento argentino, pero cuando empezamos a trabajar, realmente cortábamos el plástico a mano, tirábamos todos los pedazos de plástico y acá con un sinfín, digamos con un tornillo sin fin, sacábamos el grano. Después aparecieron las mecanizaciones, los extractores neumáticos, los mecánicos y los mecánicos enrolladores de bolsa y contracción. En cuanto al mecánico, el neumático tiene, digamos, menor eficiencia que el otro y requiere una gran potencia. No tuvo gran difusión, pero algunos lo está usando. Después, estos fueron uno de los primeros mecanizados, en el cual en ese momento ya enrollaba la bolsa. Usamos estos de una firma de Río Cuarto y después ya evolucionaron hasta estos extractores que se colocan en la punta de la bolsa, con un tractor en marcha atrás va empujando y va sacando el grano, y estos también se pueden usar para los galpones cuando se tira en el suelo el grano. Después se evolucionó en el sistema Paló, que hizo un gran desarrollo del enrollado. Empezó toda una era de extractores nuevos en el cual enrollaba la bolsa y el tractor iba traccionado por la bolsa que iba pasando. Después se fue evolucionando bastante hasta que se llegó hoy en día a un aumento de la capacidad de trabajo de 180, hoy en día hay extractores de 360 toneladas hora, y esto es fundamental para la carga y el tiempo de espera de los tractores. Con similar potencia también un sinfín de 400 milímetros y todos comando hidráulico centralizado en el cual la operación del extractor es mucho más fácil. En las tolvas autodescargables también hubo una gran evolución. Ya hoy en día hay capacidad de descarga de 10 toneladas por minuto, tolvas hasta de 10 hasta 30 toneladas, y bueno, toda una evolución bastante en tolvas, en lo cual es el complemento fundamental para el armado de la bolsa. Y otra cosa muy importante es la balanza adherida a la tolva. Muchas de las preguntas que nos hacen una vez que está armada la bolsa, ¿cuántos kilos, toneladas podemos tener? Y bueno, hicimos muchísimos cálculos, digamos, matemáticos y ninguno realmente daba, hasta que la solución se encontró con esta balanza. A medida que uno va descargando la tolva al silo, va midiendo con esta balanza que tiene un data logger y al final de llenar el silo saca el dato cuántos kilos exactos tiene en la bolsa. Es la única forma que podemos saber nosotros exactamente la cantidad de kilos. En cuanto a cuidado y control, es muy importante mantener, no derramar granos en el suelo para que no atraiga a las plagas, mantener limpio y libre de maleza todo el siendo. Si hay, digamos, animales cercanos, es aconsejable, no siempre, pero si hay animales que pueden, digamos, dañar la bolsa, un boyero eléctrico, un alambrado eléctrico para protegerlo. Para el control, sobre todo de roedores, usar repelente y cebos tóxicos. Después van a hablar un poco sobre todo esto y sobre qué cebos tóxicos usar, no cualquiera anda bien. Y después vigilar permanentemente la bolsa, y esto es fundamental. Permanentemente hay que vigilar la bolsa para ver que cualquier rotura, digamos, parcharla inmediatamente. En cuanto al control de calidad, tenemos el método tradicional y el método de medición por CO2. Este fue el primer método que usábamos. Nosotros cortábamos la bolsa un poquito, introducíamos un calador, y una vez que introducíamos el calador, medíamos, veíamos qué pasaba ahí adentro. Pero bueno, era lo que teníamos, y bueno, y con el tiempo nos dimos cuenta que era difícil detectar realmente lo que pasaba en la bolsa, en la base de la bolsa. Requiere mucha mano de obra, pocas bolsas por hora. Daña la bolsa una vez que uno corta la bolsa, por más que la parche, la temperatura hace que la mueva mucho.
Después determina la condición del grano extraído en el punto detectado y a lo mejor uno cortaba aquí y el problema lo tenía aquí y no lo detectaba, pero sí lo que es objetivo, es decir, que uno realmente ve la calidad ahí adentro. Hasta que se desarrolló el método de la medición de CO2, que tiene un sistema de alta sensibilidad, detecta las condiciones de almacenamiento riesgosas, después vamos a ver en detalle cómo es el sistema. Después no daña la integridad de la bolsa porque se introduce nada más que una aguja de tipo hipodérmico y mayor practicidad. Muy portátil y se puede monitorear a 20 silos por hora o más. Hay 4 empresas que lo están haciendo hoy en día. Tiene un sistema de silo que se identifican electrónicamente, georreferenciados, facilitando la ubicación, parches para puntos de donde se mantiene la medición y para cualquier tipo de grano almacenado. Es una evolución del software bastante bueno que incorpora al proceso de geoposicionamiento, posibilita a los usuarios que constaten el estado de los granos, ingresando el nombre o se desevalúa online. Las mediciones se realizan a lo largo de cada silo bolsa. Los resultados se dan en forma confidencial y certifica la seguridad de los datos tomados en cada día con su fecha y feria. Y además, este software puede calibrar a distancia los equipos de monitoreo, evitando la distorsión de las mediciones y todo lo que se hace en las tomas periódicas en tiempo y forma. ¿Cómo trabaja? Con un sensor que está puesto aquí y transmite, cuando da color verde es sin riesgo, en amarillo los sectores que están con riesgo y en peligro que están en rojo. Aquí están las empresas, después si quieren mayor detalle, y lo más importante que se puede bajar con una pequeña tablet o computadora y manejar toda la calidad de los hilos a distancia, incluso de un país a otro, es decir, que es un sistema de almacenamiento de precisión. Bueno, y ya para llegar a un punto crucial, nosotros, así como usamos los plásticos, tenemos el deber moral de recuperarlos, de no dejarlos tirados. Un plástico en el suelo dura nada más que 200 años, con suerte para que se deteriore. Entonces nuestro deber moral es recogerlo, concentrar todas las bolsas en un solo lugar y llevarla a los, no solo las bolsas y los bidones, llevarla a los reciclados para que los retiren y llevar, o si no, llevar ellos directamente a la bolsa del plástico. El futuro requiere alimentos que se produzcan sin dañar el medio ambiente y el plástico hoy en día es uno de los mayores contaminantes, no solo en el centro urbano, sino también en los centros agrícolas. Así que nuestro deber durar, y si queremos ser exportadores de alimentos en el mundo, este es un punto crucial en el cual nos van a empezar a medir desde el exterior qué hacemos con los plásticos agrícolas. Perspectiva del silo bolsa. Esto es un poco para ver el futuro. La población mundial va a crecer en el año 250 a más de 9.000 millones de habitantes, crecerá la producción de granos en el mundo. Habrá una mayor exigencia en la calidad y trazabilidad de los productos agroindustriales, con controles más estrictos basados en sistema electrónico y de comunicación avanzada. Esto va a traer aparejado un incremento de la demanda de grano para un fin determinado, con segregación por calidad y sanidad. Estas demandas influirán definitivamente en los sistemas de almacenamiento, evolucionando hacia el almacenamiento de precisión. El silo bolsa cubrirá significativamente la demanda y capacidad de almacenamiento con facilidad de segregación. Es decir, la tendencia de la segregación va a hacer que los silos, aún los de chapa, sean de menor tamaño y cuando uno achica el tamaño se incrementa el costo de inversión. Entonces creemos que ahí la bolsa va a jugar un papel preponderante en complementar todo este tipo de almacenamiento. Bueno, en conclusión, para ir terminando, el silo bolsa facilita la expansión de fronteras agropecuarias, ya que da la posibilidad de almacenar los granos donde aún no hay instalaciones fijas, constituye un sistema de almacenamiento flexible, de fácil implementación, mejora la logística cosecha, mejora también la logística de las plantas de acopio, porque si estos 45 millones de toneladas caen directamente del acopio, es muy difícil manejarlos correctamente. En cambio, con las bolsas plásticas se va dosificando y las plantas de acopio realmente están trabajando muy bien. Disminuye la contaminación de grano por menor uso de productos químicos y de plagas. Se adapta perfectamente a los programas de agricultura de precisión, de certificación, de trazabilidad y de identidad preservada. Existen sistemas de precisión para el control de calidad de los granos almacenados en silo bolsa. Es uno de los mayores adelantos que hemos tenido en cuanto al silo bolsa.
soluciona problemas estratégicos y logísticos que sufren muchos países, y la adopción de esta tecnología llega entre los 40 a 45 millones de toneladas en Argentina. También en otros países del mundo, realmente Argentina exporta a 50 países del mundo esta tecnología, bolsas, máquinas, equipos. Hoy en día Argentina es líder mundial de esta tecnología y realmente ha sido un, digamos, desarrollo, una experiencia única en el mundo de cómo se trabaja con conjunción el sector público con el privado, que hace que hoy la Argentina tenga los avances más destacados en el almacenamiento de granos en bolsas plásticas y lidera internacionalmente esta tecnología. Aprovecho para agradecer a todos los técnicos, sobre todo los técnicos del INTA, los técnicos de la actividad privada, que realmente, aún siendo competentes comercialmente, han mantenido una lealtad realmente tremenda, cómo han colaborado entre las mismas empresas para que esta tecnología hoy en día sea realidad en la Argentina. Gracias a todos por haberme acompañado en todos estos años, y yo les digo que empiecen a trabajar con la siguiente perspectiva, porque el silo bolsa no solo va a cumplir lo que es la trazabilidad, sino que va a dar la posibilidad de extender la agricultura a lugares donde antes no se hacía por falta de almacenamiento. Hoy en día se pierde más del 30% de los alimentos en el mundo y hay mucha gente que sufre hambre. Entonces el silo bolsa puede cubrir gran parte de este déficit. Hoy en día el silo bolsa llegó para quedarse y expandirse en el mundo como un sistema de suplementario o complementario de los sistemas tradicionales de almacenamiento. Muchas gracias y estoy a disposición de ustedes. Aquí he puesto la página web del INTA, para que ustedes ahí tienen todo, mucha información, la mayoría está en español, pero también hay información en inglés, en ruso y en alemán. Así para la gente que pueda acceder a esa página web, que es muy nutritiva, no solo en tema de post cosecha, sino cosecha. Muchas gracias y le agradezco sobre todo y bienvenido a la gente que viene de afuera al primer congreso de Silo Bolsa y muy agradecido por toda su atención. Estoy a disposición de ustedes si hay alguna pregunta. Muchas gracias.